Amables televidentes de Teleboyacá, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana. Muy motivado, gracias a Dios y a toda su corte angelical, porque aquí traemos temas de toda índole. Ustedes ya vieron el pasado, que mejor dicho me han llamado mucho, y hoy, como siempre se caracteriza Convivencia Ciudadana, dar un cambio y estar trayendo personajes, gente que trabaja el 100% por la comunidad. Y qué mejor que alegría que tener hoy dos grandes personajes, y ya los van a conocer. En primera instancia tenemos a Luis Fernando Gallo Castillo. Él es el director ejecutivo de la corporación Manares. Bienvenido, Luis Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Teleboyacá y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos también como primicia, ahí para que nos salude, a Mónica Alejandra Cano Hernández. Ella es voluntaria de la corporación y benefactora de esa misma corporación Manares. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bueno, vamos entonces a comenzar. Miren, Convivencia Ciudadana, el objetivo principal es, como lo dice su nombre, desde la Presidencia de la República hay muchos programas que se denominan, e incluso quiero hacer un abrebocas para entrarlos ahí, y es que yo trabajo una inspección de policía y tenemos en Colombia la ley 1801 del año 2016 y se llama Código Nacional de Policía y Convivencia. O sea, esa palabra convivencia, convivir, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de convivir, no es solamente estar en casa, estar con el vecino, el del segundo o tercer piso, sino que ustedes tienen un tema demasiado importante, demasiado interesante. ¿Cómo se convive dentro de una corporación cuando mucha gente tiene anécdotas, que ya lo va a decir el director ejecutivo? Y vamos a hablar del tema de trasplantes, donantes de órganos. Algo que incluso por esos tabúes que la gente cuenta, desinforma de una realidad. Y entonces entran en unos miedos. Hablar de donar órganos, la gente, lo que usted quiera escuchar en la calle. Pero también este hombre que está aquí conmigo ya me ha acompañado en 2 ocasiones a la emisora El Minuto de Dios. Y él ahora más adelante les va a contar, mejor dicho, cómo la sacó del estadio incluso con un oyente que no le habían prestado atención, y este hombre se hizo frente a esa situación. Luis Fernando, donar órganos. Hay una ley que es la ley 1805 del 4 de agosto de 2016, y es la que hoy nos dice que si nosotros no firmamos en nuestra EPS y decimos no quiero ser donante, resulta que si no firmas y te mueres, automáticamente se declara como precisamente donante, ¿cierto? Eso ha creado mucha polémica, pero ¿en qué consiste verdaderamente esa donación de órganos? Bueno, anteriormente se presumía que todos éramos donantes de órganos, ¿cierto? Con la nueva ley 1805, todos somos donantes de órganos, ¿sí? Pero la única forma de que yo manifieste que no quiero donar los órganos míos es ante una notaría o ante la EPS. Si yo no manifiesto por escrito y ante una notaría y por la EPS de que no quiero donar mis órganos, y entonces en ese momento yo estoy aceptando ser un donante de órganos de acuerdo a la ley 1805. ¿Sí? Lo que pasa es que obviamente eso crea dentro de la población un poquitico de escozor, porque todavía no estamos acostumbrados a hablar sobre la donación de órganos debido a los tabús, a esos mitos que de forma infundada nos ha llenado de miedos. Sí, señor, incluso Luis Fernando, cuéntale a los televidentes, te donaron riñón. ¿Qué fue lo que te donaron? ¿O cómo es la cuestión? Pero cuéntales a ellos. Bueno, yo soy trasplantado renal. O sea, mi patología es insuficiencia renal crónica, pero yo soy trasplantado renal en 2 ocasiones. Mi primer trasplante fue un donante intrafamiliar, me lo donó mi mamá. Fueron 4 años de trasplantado, tuve que volver pues a diálisis, y ahora con este segundo trasplante ya llevo 18 años de trasplantado, donante fallecido. Ven, a ver, qué interesante esta situación. A ver, la donante en primera instancia fue tu madre. Correcto. ¿Te dejó qué? ¿Un riñón? Ella me donó un riñón,
ella siguió su vida completamente normal, pero por cosas del destino y las cosas de la vida, el riñón me hizo rechazo el otro día, pero sin embargo me duró 4 años. Durante esos 4 años, pues obviamente mi calidad de vida mejoró. A ver, pero usted sabe que yo soy muy preguntón y me gusta mucho que los televidentes se les aclare una situación. Cuando ella te dona, ella sigue viva, o sea, ella está, es bueno aclarar eso, porque es muy bueno cuando uno en la calle se lo encuentra y se ve el señor de la televisión, oiga, tan importante, ¿usted cómo hace aclarar todo esto? O sea, tu madre queda viva y tú tienes el riñón de ella. Sí, lo que pasa es que existen 2 tipos de donantes, donante vivo y donante cadavérico. El donante vivo es el donante que es donante vivo relacionado, es de un familiar, y es de un familiar de primer grado en consanguinidad. Entonces en eso hablamos es cuando le donan los padres a los hijos a los padres o entre hermanos, ¿cierto? Esos son los donantes vivos relacionados. Existe también el donante vivo no relacionado, es cuando es una persona, le puede donar a otra persona, ¿cierto? Un pariente, un amigo, algo así por el estilo. Y está el donante fallecido, que es cuando una persona fallece y esa persona, pues hoy en día con la ley que se presume que es donante, esa persona pues dona sus órganos y sus tejidos y beneficia a 55 personas. Bueno, mejor dicho, como diría un amigo mío, qué maravilla. Vamos, Mónica, cuéntanos algo que me llamó mucho la atención para que le cuentes a los televidentes. Esa experiencia que tuviste hasta con una EPS, concretamente pues Avia Salud, que la conocemos pues porque es que esto no hace propaganda a nadie menos a ella. Es simplemente cómo fue esa experiencia, usted bien joven, que tuviste precisamente en esa área, ¿cómo fue? Bueno, yo tengo en realidad 2 experiencias. La primera en cuanto al sector salud, trabajando con la EPS de Savia en convenio con el Hospital General y con la multinacional Davita. Y también tengo una experiencia personal con una tía materna, la cual fue trasplantada hace 20 años, lastimosamente hace un mesecito más o menos falleció. Pero también tuve la oportunidad de estar involucrada como en el ámbito familiar de un paciente trasplantado y pasar como todos esos procesos que se tienen que vivir en esa vida que ellos tienen que llevar. En cuanto al ámbito pues en la EPS y en contacto con los pacientes, son muchas cosas las que uno ve, porque la calidad de vida a muchos les mejora. Y también tiene que ver mucho como el acompañamiento que tengan tanto de los médicos y la parte de salud y la de sus familiares. Disculpa, me llama mucho la atención esto y interactuemos. Ahí es donde yo iba. Esa capacidad que tienes y esa capacidad con la experiencia, porque yo siempre diré, la experiencia no se improvisa. Es ver al paciente, el acompañamiento que se le hace. Yo soy egresado de la unidad de duelo. Aquí en la ciudad de Medellín, orgullosamente la única en Colombia como unidad. Y entonces se entra en un choque, o llamémoslo, como decía Luis Fernando ahora, esos tabúes. De pronto la gente al desinformar, coge, me imagino, impaciente al paciente, llamémoslo así, o lo confunden, o el otro está a la expectativa si me va a servir. Has estado muy de cerca ahí, sí, con estos pacientes. ¿Cómo es ese proceso? De hecho, cuando un paciente, nosotros atendíamos pacientes que de la parte de prevención, antes de llegar a la diálisis, y también atendíamos pacientes cuando ya estaban próximos a pasar al trasplante, cuando se les mandaba las diálisis y ya el protocolo de trasplante. Esa parte, digamos, en cierta manera era un poquito complicada porque se manejan demasiadas emociones. Entonces, exacto, entonces muchos pacientes tenían un buen acompañamiento, tenían buena información y tomaban las cosas de una manera más sana, más tranquila. Como también estaba el otro, de que para él era un mundo nuevo y desconocido todo eso, y pues se alteraba, decía que pues sentía que ya se iba a morir, ¿cierto? Entonces es como uno aprender a identificar ese tipo de personas y desde la parte donde yo estaba, darles apoyo moral, ¿cierto? Porque es lo que podíamos hacer. Bueno, Luis Fernando y Mónica, está interesantísimo, mejor dicho, cada día aprendo más. ¿Qué podemos donar? Porque es que es bueno explicarle a la comunidad en general y que de antemano les digo, ya es una ley.
y de esto vamos a estar hablando como estamos diciendo en la radio. Incluso en estos días desperté, pues estaba viendo televisión hasta tarde, me quedé dormido y cuando desperté están hablando de un programa igual a nivel nacional. Debemos de ir a la EPS mínimo, como mínimo, preguntar, hay una oficina, algo que ellos están asignando, porque esto es una ley, y que te den al menos unos elementos de juicio como para decirte en qué consiste y si vas a firmar o no vas a firmar. Pero la cuestión es esta, es bueno aclarar, ¿qué podemos donar? Bueno, para donar están, primero que todo están los órganos vitales. Órganos vitales. Órganos vitales, entonces ahí hablamos ya de lo que es corazón, riñones, pulmones, páncreas, médula, no médula ósea, no, páncreas, bueno, todo eso es lo que son los órganos vitales. Podemos también donar lo que son los tejidos. Entonces, cuando hablamos de tejidos, entonces estamos hablando también pues, de la médula ósea, estamos hablando de las córneas, estamos hablando de todo lo que son la parte de los huesos, las uñas, hoy en día se puede donar hasta la piel, el cabello, todo se puede donar, y los fluidos corporales. Bueno, aclarando entre órganos y tejidos hay una diferencia, Mónica, y es bueno aclararle a los televidentes por qué. Porque en radio hicimos la pregunta, resulta que una persona muere en accidente de tránsito, que eso se ve a diario. Tejidos sí se pueden donar, pero órganos no, debido a que Luis Fernando nos explicó, ¿cierto? Sí. Porque es que uno de los tabúes de la gente es que yo no dono, o nos decía un oyente, a usted le tocó, que es que va por la calle, de pronto la matan o sea, mire hasta dónde llega la desinformación. Entonces, estas personas que mueren en accidente de tránsito, tejidos sí, pero órganos no. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, lo que pasa es que cuando una persona fallece por muerte natural o por muerte, ya sea un accidente de tránsito, una persona fue baleada, cualquier cosa, muere en la calle, esa persona solo puede donar lo que son los tejidos. Los tejidos. No puede donar los órganos vitales porque en ese momento, en el momento en que la persona los órganos dejan de recibir oxígeno, y el oxígeno nosotros entendemos que es la sangre, ¿cierto? Cuando dejan de recibir ese oxígeno, los órganos inmediatamente se empiezan a dañar en ese momento. Solo se puede donar órganos vitales, como son el corazón y los que expresé ahorita, pues los riñones, el hígado, páncreas y todas esas cosas, es cuando hay muerte cerebral, cuando hay una muerte encefálica, y que la persona ya llegue a un centro hospitalario y lo conecten a un ventilador. Ese ventilador lo que hace es que mantiene en ese momento funcionando el corazón, mientras diagnostican que hay una muerte cerebral. Una vez el médico diagnostica que hay una muerte cerebral, pues ya se dirige a los familiares, pues les da la noticia, y ya ahí pues el médico rescatista de órganos es el que les habla sobre si han oído hablar sobre la donación de órganos en ese tiempo. Hoy en día ya lo que hacen es que se les informa sobre la nueva ley, pero pues obviamente son personas capacitadas para dar este tipo de noticias. Pues que no son fáciles. Sí, que no del todo. Enseguida, Mónica, para que nos expliques cómo es ese procedimiento, después de unos mensajes institucionales, cuál es el procedimiento que se lleva cuando una persona llega allá y desde que entra y ustedes dicen va a donar o le van a donar, usted nos va a explicar, sí, pero vamos primero a unos mensajes institucionales de mucha importancia y ya regresamos. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Continuamos en su programa Convivencia Ciudadana. Quienes acaban de llegar a nuestra sintonía, estamos hablando de donantes de órganos, así le llamo yo, ya ellos son más técnicos, pero como para hablar también más coloquialmente, porque a mí la técnica en ese sentido no. Incluso en un programa que tuvimos el sábado, fuimos felicitados por varios inspectores, entre esos mi jefa, y dice que hablamos de una manera muy de coquito, muy rico, para que la gente nos hagamos entender mucho mejor. Te estaba haciendo una pregunta, me interesa demasiado. ¿Cómo has vivido también momentos, ha muerto algún paciente, o cuando esa noticia, o cuando la gente está ansiosa porque le hagan, le donen? Porque es que, a ver, yo eso sí, ahí sí quiero que me ayuden. Yo escucho mucho en los medios cuando dicen una persona está esperando quien le done tal, y hay que hacer aclaraciones, que uno no es compatible con todo el mundo. ¿Es verdad o no? Es que no es que mi mamá me va a dejar a mí los riñones. No, cuéntanos acerca de eso, porque has vivido experiencias muy lindas. Cuéntanos una de ellas. Sí, bueno, de todas las que hablaste, todas nos ha tocado. No nos ha tocado directamente que el paciente se nos muera pues en la institución, pero nos ha tocado pacientes que han llegado demasiado delicados, que hemos tenido que remitir a los centros de urgencias y lastimosamente pues han fallecido. Muchas de esas causas es por negligencia del sistema de salud, por la falta de entrega de los medicamentos, por todo ese tipo de situaciones que son lamentables en estos pacientes, porque sabemos que son pacientes que tienen una enfermedad que es de alto costo, es una enfermedad pues muy delicada y que tenemos que correrle. Entonces es difícil uno como asimilar esas noticias de esos pacientes que nosotros con tanta dedicación en el programa hemos tratado, los hemos pues como informado de todo lo que pueden hacer, y llegar a esas instancias solamente por la negligencia del sistema. También me ha tocado... Disculpa ahí, para los dos, por esa negligencia del sistema que la conozco muy bien, ahí es donde entran tantas demandas. Correcto. Porque es que es una obligación. ¿Cierto que sí? Sí, claro. Y es el sistema. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque hace poco marché con unos médicos, me gusta entrar a todo eso. Y para que sepan que no son los hospitales como tal, es el sistema, no son los médicos. Es el sistema, y valga un propagandazo, ya soñé con algo. Una, que ya me van a conocer con la demanda de Acción Popular contra el metro. Y dos, que sueño con que se acaben las EPS. Eso va a pasar. Esa mafia. Entonces cuando sucede esto, de esa negligencia, háblanos un momento, ahí es donde también en ese procedimiento la gente empieza a demandar. Correcto, y es difícil porque cambiar esa información de los pacientes de que no es culpa de las personas que trabajamos en la parte de servicio pues al usuario y los médicos, entonces ellos por esa desinformación empiezan a atacar a quienes no son. Obviamente sabemos de que también los pacientes vienen sufriendo de un maltrato, por decirlo de esa manera, por parte de las EPS que les niegan todo. Entonces, al llegar a estos programas, por ejemplo, en el que estaba en nosotros, ellos piensan de que van a recibir el mismo trato, de que los vamos de pronto a no entregarle sus órdenes, a no darle las cosas que necesitan, ni la atención que necesitan, y llegan muy prevenidos. Y muchos desisten de los programas también por esa desinformación. Entonces, eso es algo muy triste. Bueno, entonces llegó el momento, por eso yo digo, Colombia de una u otra forma viene cambiando. Yo soy egresado de Derechos Humanos y sea lentamente, pero viene cambiando.
ahora ya nos centramos en una ley 1805 y ahora nos vemos, yo soy muy directo, nos vemos en la obligación, eso no es un deber, de tomar una decisión. Porque hace poco por televisión vi donde entrevistaron a una dama en un programa muy apetecido y ella contó que el papá no firmó, pues lo declararon donante. Y lo que yo vi, nadie me lo contó, ella fue y preguntó y le dijeron que los ojos del papá así los habían enviado para Bogotá. Que lo otro por protocolo y por respeto no le daban más información. Yo vi cuando ella comentó, ¿cierto que sí? Sí, es así. Es así. De hecho, se maneja como esa información, es evitando como el contacto emocional. Sí. Porque tuvimos el caso de un paciente que estaba en lista de espera de un riñón y fue de una muchacha que tuvo un accidente de tránsito. Entonces, la mamá decidió donar todos sus órganos y él quería pues como conocer quién era la donante. Entonces los médicos les explicaron de que no era conveniente por todo el tema afectivo que se maneja en esa parte. Entonces por parte del familiar del que dona es muy difícil como superar esas emociones al ver una persona que lleva algún órgano de su hijo, de su mamá, de su papá. Entonces por ese tema de emoción no se debe. Una pregunta, ¿un sí o un no? ¿Firmaste ya? ¿Vas a ser donante o no? No he firmado, pero sí voy a ser donante. Ah, bueno, ¿cuándo va a firmar? Acuerde que es que hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Totalmente. ¿Cierto? No, pero es que ya la idea no es firmar. Si yo quiero ser donante, es tener la conciencia de que quiero donar los órganos, ¿cierto? Y no firmar, porque si yo voy y firmo, estoy diciendo yo voy y firmo es para no donar órganos. Pero no hay el formato donde uno diga voy a firmar para donar. No. Sí, de hecho hay unos... No, pero lo que se puede hacer es lo siguiente, se puede ingresar a la página del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.com. Y en esa dice quiero ser donante y ya se inscribe, allá hay un formatico por internet, lo llena y le mandan un carnet y ese carnet lo porta, pero la cuestión es, ahora lo que es importante es que el carnet es algo simbólico, porque a la hora de la verdad, pues quien toma la decisión de ser donante es uno, ¿cierto? Pero el carnet es algo simbólico que lo que hace es educar a las otras personas, sensibilizar a las otras personas de que yo soy donante y que si yo soy donante, todos podemos ser donantes. A ver, nos pasaron un dato que en España hay unos sitios donde premian, o sea, incentivan a las personas. Me voy a hacer entender, nos lo contó gente que vive en España, Sí. que incluso incentivos y en almacenes y todo tienen grandes descuentos. O sea, ya a la gente la motivan, la incentivan por el mero hecho de ser donantes. Yo quería complementar un poquito la respuesta Sí. de Luis. Por lo que tú decías ahorita, hay que cambiar mucho la mentalidad, porque es que ahorita, y si yo decido ser donante de órganos, que la familia tenga muy claro eso, porque puede que yo tenga mi conciencia y que yo sea, Sí. o sea, esté convencido de que lo voy a hacer, Sí. pero si mi familia es de esas conservadoras que dicen no se puede, eso no es debido, entonces no hacemos nada. Entonces empezar a cambiar la conciencia en nuestro grupo familiar. Mira, es tan importante y ¿por qué aprendo yo tanto al lado de todos ustedes? Porque es que yo llevo 29 años trabajando en la calle, con la gente. Una inspección de policía es el epicentro de todo. ¿Qué te quiero decir? Me hace recordar de algo. Y es muy importante el núcleo familiar. Porque yo conocí un señor de este sector, saliéndome un poco del contexto, pero tiene que ver lo mismo. El señor era de un culto, tenía sus creencias a su manera, para no mencionar cuál. Pero la familia toda era de otra creencia. Ese señor dijo que no, cuando muriera, él no lo llevaran a cierta parte. Y estos señores le llevaron la contraria porque ya estaba muerto. Porque ellos no aceptaron nunca desde la parte emocional y nunca aceptaron esa parte, y usted dice algo demasiadamente vital,
la saco del estadio. Es crear conciencia, pero con todos. Es mi voluntad. Y algo más duro, yo trabajé en homicidios. La gente que se ha suicidado y que venimos de la unidad de duelo, como periodistas, y que ustedes ya saben a quién me refiero, dejaron una carta. Respeten mi decisión. Entonces, cuando ya uno dice, el decir del ciudadano de a pie, que ese es el que me encanta, que trabajo con el pueblo y para el pueblo, dice, es que después de muerto que hagan conmigo lo que quieran. No, es crear conciencia, Luis Fernando y Mónica, ¿cierto? No ser tan ordinarios pues para eso. Es eso. Hay una pregunta que quiero hacerle a los dos. Yo estoy en una campaña grande y vamos a estar en centros penitenciarios y todo, porque todo esto lo vamos a expandir. Y es que se habla de algo de tráfico de órganos. Eso lo hemos escuchado todos, pero entre eso y la realidad, ¿qué hay? Bueno, en relación al tema de tráfico de órganos, es que hay que definir que para muchas personas qué es tráfico de órganos, ¿cierto? Porque muchas personas llegan y dicen, tráfico de órganos es cuando una persona llega, la cogen, le sacan sus órganos y se los llevan para otro país. Eso está considerado como tráfico de órganos, eso es lo que es. Y eso es imposible en Colombia. Primero que todo, porque la legislación colombiana lo tiene prohibido. Segundo que todo, hasta el día de hoy, en la Fiscalía no hay ninguna demanda ni ninguna denuncia sobre que haya un tráfico de órganos o que a las personas le hayan sacado los órganos o algo. No lo hay en la Fiscalía. Y tercero que todo, como nosotros dimos ahorita, es por compatibilidad. Es decir, yo no puedo saber cuál es el tipo de sangre que otra persona tiene, porque primero que todo tengo que ser compatible para que un órgano le sirva a otra persona, por decir algo, los familiares de la persona que falleció y me donaron los órganos. Tenía que haber una compatibilidad del fallecido con el receptor, ¿cierto? Del donante con el receptor. Ahí debe haber una compatibilidad. Y no solo es el tipo de sangre, sino que son una serie de exámenes, que todos son una serie de exámenes muy especializados, que se hacen en instituciones muy especializadas y que a la hora de verdad todos esos exámenes son demasiado costosos, ¿sí? Demasiado costosos, teniendo en cuenta eso. Y lo otro es que cuando la persona fallece, los órganos tienen un tiempo de vida, es decir, después de sacados, el riñón es el que más tiempo de vida tiene, es decir, tiene 24 horas. No hay posibilidad de sacar un órgano y llevarlo a otra parte, porque solo tiene 24 horas para ser trasplantado, para ser en la otra persona. Y lo que son los otros órganos, corazón, páncreas, hígado, tienen 8 horas. O sea que una persona, a ver, vamos a aclarar lo siguiente, en estos centros asistenciales o qué sé yo, mantienen, por ejemplo, los donantes, sacan el riñón, lo voy a hablar pues coloquialmente, ustedes son los que saben, a una persona que quiere donar y entonces lo conservan en alguna parte, pues o sea, me hago entender, llega el paciente, es el que está urgido o está esperando, está en la lista, más bien, porque como dice Luis Fernando es verdad, no es que el que llegó allí, no, porque es que tiene que cumplir con una normatividad y también que sea compatible. Claro. O sea que ese riñón sí, mientras ellos lo tienen en un tratamiento especial, ahí se conserva. Ellos, me hablo de un instituto. No, lo que pasa es que, ¿cómo se trabaja en esa parte de donación de órganos? Una vez la familia decide donar los órganos de su familiar, antes de desconectar a esa persona y todas las cosas, llegan y le hacen un estudio, llegan y lo mandan al Instituto Nacional de Salud o lo mandan, por decir algo, aquí en Medellín. En Medellín, como es cada semana una institución la que está haciendo la verificación de los donantes, entonces por decir algo, en esta semana le tocó al San Vicente de Paúl. Hay un paciente, un posible donante en una institución. Los médicos profesionales de San Vicente van allá. Cuando llegan y deciden, listo, mandan a esa persona y le toman los datos y lo mandan al San Vicente y llegan y comparan, hacen una comparación de los exámenes de la persona, del fallecido, con un receptor. Una vez se tiene eso, ya lo que hacen es que llaman al receptor y le dice, hay un posible donante. Esa persona, el receptor, el que está esperando el trasplante, se tiene que ir a la institución que es trasplantadora y hospitalizarse hasta que llega el órgano. Y ese órgano entra en un líquido especial de conservación que es demasiado complejo y demasiado costoso. Y ese líquido tiene
la facultad de que el riñón dure o el órgano dure el tiempo posible mientras es transportado, ya sea a nivel local o a nivel nacional. Mejor dicho, vamos más bien a unos mensajes institucionales y ya regresamos con Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Continuamos con Convivencia Ciudadana, estoy feliz, estoy muy contento, incluso soy una persona en mi análisis y de tantos años como locutor y presentador, que yo sé que a ustedes, amables televidentes, les está pasando lo que me está pasando a mí. Se acaba el programa y dice no, es que lo bueno no dura. Entonces uno dice, me van a dejar como antojado, pero no, les prometo con la bendición de Dios y la venia de Mónica y Luis Fernando, que aquí van a venir al otro programa, Dios mediante. Porque es que tocamos emociones. Yo siempre he dicho, la fibra. Es que a mí el ser humano como tal me interesa tanto y hay fibras. Hay momentos donde uno dice, bendito sea Dios. Unos dicen, si me muero, si esto y lo otro. Ahora la pregunta es, ¿usted está preparado para ser donante? Vamos a mirar. Tenemos dos grandes profesionales en el área. Yo quiero que me le cuente a los televidentes más detalles que lo enriquecen a uno, Mónica. Mónica, una felicidad bien grande de un paciente. ¿Qué pasó de tantos que has conocido, pero algo que te haya marcado? Bueno, precisamente el paciente que les comenté ahorita, que fue el que recibió el riñón de la mujer que atropelló pues, lastimosamente otro carro. Ese hombre tiene una energía súper bonita. Es una persona súper activa, una persona entregada a los demás. De hecho, él con ayuda de otros trasplantados buscan medicamentos cuando tienen problemas en las entregas y eso para ayudarles a los que no tienen y poderles pues como suplir esa necesidad en el momento. Entonces yo pasé con él como todo el proceso desde que llegó al programa. Empezó con la parte de prevención renal. Luego lo mandaron para las diálisis, él me decía, Moni, no, yo voy con toda la actitud, yo sé que de esta voy a salir y voy a salir muy bien. Entonces esa energía de él a mí me gustaba mucho. Cuando volvió nuevamente al programa ya como trasplante, entonces me decía, no, Moni, yo voy súper bien, mi calidad de vida ha mejorado demasiado y yo sé que voy a lograr muchas cosas. Entonces, para mí ese ha sido como uno de los casos más impactantes y más bonitos dentro de la unidad. ¿Te has encontrado con algún paciente que precisamente puede contar con esa dicha? Sí, con él. Ah, bueno. Bueno, hay una situación. A los que nos gusta donar sangre,
hay unos requisitos. A uno cuando se acuesta ahí, unos piensan en el refrigerio, en el fresquito. Pero yo de verdad me encanta porque llevo siempre con ese espíritu altruista, ese amor por el prójimo. Pero a uno le pasan un texto, pues un formato, y le hacen unas preguntas. Precisamente para Luis Fernando y usted, Mónica, ¿cuáles son los requisitos? O sea, no todas las personas son aptas para donar. Estoy preguntando, ¿o qué se requiere? No, para ser donante se necesita tener conciencia de donante. Eso es lo más importante. Si yo sirvo como donante o no, quien determina eso son los médicos, ¿sí? Porque obviamente pues, hay personas que de pronto no pueden ser donantes, pero como en este momento la idea es crear conciencia, todo el mundo puede ser donante. Ya cuando una persona fallezca y se tome la decisión de donar los órganos, los médicos dicen, este puede ser donante, este no puede ser donante, o este puede ser donante de tales cosas. No de todo, porque hay cosas que de pronto no están en buen estado. Pero... Bueno, mi pregunta es, con todo el respeto, hay una persona de pronto de miles, una persona que tenga una leucemia. No podrá donar tal cuestión, pero otro sí, pero otra cuestión sí. Debo entender. O no puede donar ciertos órganos, pero puede donar tejidos. No sé, algo así. O sea, todos sí tenemos algo para donar. En cuanto a lo que dices de los formatos que ponen a llenar cuando donamos sangre, por ejemplo, yo pienso que es más crear conciencia de las personas en hábitos de vida saludable, ¿cierto? De que las personas tengan buenas costumbres alimenticias y en su entorno familiar. Ya quien determina qué puede donar, qué no puede donar, ya eso es en parte pues del centro hospitalario. Y lo más importante es lo que dice Luis, crear la conciencia y el hábito de hacerlo. Porque muchas personas dicen, no, que es que yo no dono sangre porque también tienen muchos tabú, mal información. Y no saben de que eso antes a la salud es conveniente. Entonces es crear esa conciencia y también indagarles y inculcarles mucho los hábitos de vida saludable. Hay una edad, de pronto conocen que hay un tope de una edad. Ejemplo, pues una persona de 95 años, hay gente muy entera pero tiene 95 años, llamemos todo por su nombre. ¿Podrá ser donante? Hay personas que definitivamente llegan a una edad que ya no pueden ser donantes, ¿cierto? De pronto se tiene como en promedio entre 65 años, más o menos, 65 años. Pero ya eso ya tiendo a determinar los médicos, porque como nosotros hablamos la otra vez en el programa, en la radio, que hay personas de 60 años que parecen de 50, y hay otras personas de 50 que parecen de 60, ¿cierto? Y están en muy buen estado físico, ¿cierto? Entonces, yo lo que digo es que ya ahí el médico son los que determinan, dependiendo de la edad, dicen, bueno, esta persona tiene cierta edad, pero estos órganos o estas partes de esta persona están en muy buen estado y pueden ser donadas. Más procesos, Mónica, en su experiencia con una EPS. ¿Cómo se inicia? A ver, llegó el paciente, ¿cómo fue? ¿Cómo es? Desde ahí, desde el principio, ¿cómo es? Bueno, desde la parte de nosotros como programa de prevención, lo que hacemos es captar esos pacientes que vienen de programas de primer nivel, como es el programa de hipertensión, de diabetes, y lo que hacemos es llevarles un control para evitar de que ese deterioro que está teniendo ese riñón llegue a una diálisis o llegue a un trasplante. Porque la idea, como lo estamos hablando aquí, es crear la conciencia de que como individuos tenemos que cuidarnos, de que debemos amarnos y debemos tener hábitos de vida saludable que nos lleven a tener un proceso de vida acá acorde pues a como lo queremos vivir, ¿cierto? Entonces, después de que el paciente llega al programa, el médico le manda sus controles. Como es un programa, es integral, entonces va ligado a los nutricionistas, al aporte de trabajo social, de psicología. Todo es un grupo de trabajo que hace que ese paciente y en su entorno familiar tenga unas costumbres mucho más sólidas y cree una conciencia para evitar de que ese deterioro lo lleve a otras circunstancias. Bueno, yo aquí quiero hacer un paréntesis y es hablar porque te lo mereces. Es un hombre que estaremos dando a conocer quién es Luis Fernando Gallo Castillo, ¿cierto? Sí, señor. Luis Fernando, la corporación Manares es una corporación que ¿cuánto lleva? Ahora el 21 de mayo cumplimos 10 años de fundada.
fue una idea mía, pero nos juntamos varias personas, varios pacientes trasplantados y personas en diálisis y creamos la corporación con el fin de ayudar en ese tiempo a las personas trasplantadas y en espera de trasplante. Debido pues como a las asesorías que nosotros hacemos en la parte jurídica y otras cosas, en salud con tutelas y derechos de petición y todo esto, y que vinieron personas de otras patologías, pues desde el año pasado ampliamos el objeto social. Y hoy en día atendemos personas de cualquier patología o personas que necesiten cualquier servicio de salud que les haya sido vulnerado por cualquiera de las EPS. Incluso ya lo vivimos con los primeros oyentes. La gente fascinada y agradecida. Lo que pasa es que ustedes están tocando el alma a las personas. Hay dos cuestiones que yo le digo a los televidentes, Mónica y Luis Fernando. Y en la calle, ni se enferme en Colombia, ni pierda la libertad, que murió. ¿Por qué lo digo? Porque no tengo pelo en la lengua. Yo trabajo mucho en los centros penitenciarios. La falta es esta: cuando estás detenido o detenida y te estás muriendo, viene otro problemón. Incluso estamos en trámites para trasladar a unas personas de Cali acá. Y hoy la gente nos lloraba en mi despacho, gente que yo cito, familiares, y pasado mañana nos vamos a reunir con otros familiares que vienen de otras ciudades, y nos dicen, es que mi hijo se está muriendo en tal parte. Entonces mira, ni tiene salud, ni tiene la libertad. Pero ahí es donde no es que quiera alarmar, pero son realidades, usted que conoce de tutelas y usted también. Ahí es donde esas demandas al Estado y a nivel administrativo no se hacen esperar. ¿Por qué? Porque es que es una obligación, ¿cierto que sí? Pero dándole créditos a Manizales. Una sustentación tiene que estar bien argumentada y tiene que estar bien dirigida, porque es que es un trámite, es un protocolo, es una ruta de la salud que se lleva, ¿cierto? Sí, correcto. Sí. Cuéntanos así brevemente, que yo hablaba contigo antier. Estabas acompañando a un paciente en uno de los hospitales, reservando el nombre, de acá de Medellín, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? Sí, es un paciente que estuvo viajando en Guatemala, sufrió un accidente por una piedra, le cayó en el ojo, vino, lo operaron en un centro hospitalario. En ese centro hospitalario, después de que lo operaron, pues porque entró por urgencias, que es lo lógico, lo operaron al cuarto día, lo mandaron para otro hospital porque no tenían convenio con la EPS. Llegan a urgencias del otro hospital y el paciente lo ingresan a urgencias, y las hijas pues muy asustadas de tener el paciente en urgencias y de que se le fuera a pegar una bacteria en el ojo. El paciente ingresó a las 10 de la mañana y eran las 3 de la tarde y no le habían colocado antibióticos, no le habían colocado absolutamente nada, no les decían nada a las muchachas, no les informaban absolutamente nada. Entonces no sé por dónde consiguieron el número mío, me llamaron. Y obviamente yo les dije, listo, yo llego allá, yo llegué, me hablé con ellas, hablé con el paciente y después hablé con las enfermeras y les dije qué pasaba con este paciente, que por qué no lo habían atendido o por qué lo tenían en urgencias, si era un paciente que estaba en riesgo. Ya las enfermeras entraron como a explicar, y la niña, una de las hijas dijo, si tú me hubieras informado eso antes, yo no hubiera tenido que llamarlo a él y todas esas cosas, ¿cierto? Y no estuviera tan angustiada. Entonces, fue una cuestión de información, y muchas veces no informamos a las personas un derecho que tenemos, el derecho a la información. Bueno, esto... Y perdóname, yo termino ahí ya. Sí. No, y ya después, entonces yo ya le dije a la niña, bueno, entonces, hágame el favor y dígame, ya tiene la cama, ya tiene todo. Pues la cuestión es que al momento en que yo llegué y empecé como a mirar a ver qué se podía hacer, al ratico ya, a los 10 minutos ya le dieron la cama. Yo quisiera complementarle un poquito ahí a Luis. Dale. Lo que hablábamos ahorita del maltrato que los pacientes o los usuarios hemos recibido de las EPS, y a veces por miedo de que no me atiendan a mi familiar, de que me lo atiendan mal, de que no le pongan las cosas que tienen que ponerles, nos quedamos callados. Entonces yo pienso que como ciudadanos, como usuarios, debemos empezar a apretar un poquito al sistema. Bueno, Mónica, si yo la llamo a usted a determinadas horas de la noche, o a Luis Fernando, qué pena me da, qué tal si me acompañan a tal parte. Yo sé que ustedes corazón les sobra, y para mí, a mí eso me enamora.
A mí eso me encanta decir que pues es que Dios me eligió como lo eligió a ustedes como instrumento. Nos acompañarían. Claro que Sí, claro que sí. ¿Cierto? Sí, señor. Mire, es que hago énfasis en eso. Desde ahora que estoy en este mundo, ayudando tanto socialmente, estas dos partes, digo, ni se vaya a enfermar, ni pierda la libertad, más bien quédese callado, porque uno se muere. Y tome acetaminofén. Y tome acetaminofén. Bueno, enseguida se le ve a usted incluso ese amor al prójimo, ese espíritu altruista. ¿Te sientes muy complacida Con... con lo que haces? Claro que sí. De hecho, los mismos pacientes y los mismos usuarios lo notan. Entonces ellos son los que cuando llegan a las citas, ay, tan bueno verte por acá, ¿cómo amaneciste? Entonces ellos mismos empiezan con sus palabras, con sus gestos, a darle a entender a uno de que uno está haciendo bien su trabajo, ¿cierto? Y de sentirse satisfecho con lo poco o mucho que pueda hacer en el momento por ellos, ¿cierto? Eso es lo más importante. Listo, entonces vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en su programa Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme ¿A dónde? a reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, recuerda que también nos ves en Facebook, Teleboyacá, Convivencia Ciudadana. Convivencia Ciudadana, Teleboyacá, inmediatamente. Vamos a tener también, y en YouTube, ya la gente nos llama y nos dice, incluso amigos que tengo en Toronto, Canadá, también a la gente de Estados Unidos, y le dicen a uno, aquí estoy viéndolo, estuvo muy bueno el programa, excelente, porque ustedes saben que ya es a nivel mundial. En la emisora del minuto de 2230 M de 3 a 5 de la tarde, llevo 122 programas allá. Vamos ahora, si Dios nos permite, este mismo sábado, programa número 123, y tenemos muchas sorpresas y muchas cosas que vamos a hacer con la bendición de Dios. En este ser, Luis Fernando, ya nos vamos a salir un poco de todo esto que hemos hablado del profesionalismo. ¿Quién es usted? ¿Usted dónde vive? ¿En qué ciudades? ¿Aquí en la ciudad de Medellín? ¿Usted qué hace en su tiempo libre? Bueno, Luis Fernando Gallo es una persona trasplantada, vive en Medellín, en el barrio La América, tengo 52 años, soy casado, y prácticamente toda mi vida y más que todo ahora que estoy trasplantado siempre ha sido al servicio de los demás. Siempre me ha gustado ayudar a los demás, a las demás personas. Y en mis tiempos libres es escuchar música, salir con mi esposa a veces a bailar. Me encanta bailar, Sí. me fascina bailar. Me encanta a veces cantar, aunque no cante bien.
En el adulto. Sí. Y no, y básicamente a veces es salir con la familia, entonces a veces por decir algo nos vamos para la oficina y cogemos la mesa de junta, pues allá, y nos ponemos a jugar ping pong. Me gusta el deporte, me encanta hacer deporte, estoy en el gimnasio. Usted sabe por qué yo le hago esta pregunta a los personajes, es demasiado importante. Y ahí no es que me esté dando yo como ese champú, pero el que se lo merece, lo merece. Es porque al ver un personaje que estamos hablando desde ese profesionalismo, hay una situación que Mónica tocó, y es la parte del núcleo familiar. La pregunta mía, con todo el cariño y el respeto, ¿tu señora no tiene trasplantes? No. Mire, ella entonces, está conmigo sí, desde que yo me enfermé por primera vez. Listo. Entonces lo que decías tiene mucho largo y ancho. Y es el acompañamiento que hay del otro ser y esa familia, ese acompañamiento, porque eso no lo cuenta sino el que lo vive. ¿Es verdad o no? Sí, correcto. Sí. Entonces usted un domingo se lo dedica a la familia. Todos los días. Todos los días. Todos los días, porque obviamente yo convivo con mi esposa y yo todos los días dialogo con ella, desde que me levanto hasta el momento antes de acostarme, siempre dialogamos. Una cosa que tenemos es que por muchos problemas que hayan, nunca acostarse uno enojado con la pareja. Muy bien. ¿Cierto? Y obviamente todos los días darle gracias a Dios desde que amanece, porque amanece y porque anochece. Listo. Mónica Alejandra Cano Hernández, ¿cierto? Mónica, cuéntale a los televidentes, sos voluntaria de la Corporación Manares y benefactora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te nació? Bueno, yo la corporación la conozco hace aproximadamente unos 8 meses, pero me afilié a ella hace aproximadamente 15 días, después de que terminé como el proceso en el programa y quise pues como darle continuidad a todo lo que había hecho con los pacientes y los usuarios y con el conocimiento pues que Luis tiene de todo el tema de la salud. Lo llamé y lo contacté, entonces hablamos un poco de lo que estábamos pensando pues hacer con los usuarios, de seguirles apoyando, de seguirlos pues como informando en todo el tema de Sabia Salud. Entonces él me dijo, bueno, tienes la opción de acompañarnos en la corporación, ¿por qué no se vincula y todo? Entonces él me explicó todo eso y me afilié como benefactora, doy un aporte mensual a la corporación y como voluntaria ayudo pues en los programas, en los proyectos que la corporación tiene con los pacientes y dentro de la administración. Bueno, yo quiero que les cuentes, como siempre aquí es sin tapujos, uno da en primera instancia ese aporte como benefactor, ¿de cuánto? No, solamente son 10.000 pesos. Oiga, qué belleza es donde yo quiero crear conciencia, yo me comprometo también porque yo quiero ayudarle a la corporación. Excelente. Mónica, ¿quién es? ¿Con quién vive? Usted está muy joven, pero es bueno que le cuente a la gente, una mujer con tanta experiencia linda espiritual y ese amor al prójimo, pero tiene 2 niños, ¿cierto? Claro, sí. Cuéntales. Bueno, yo soy una madre separada, tengo 2 niños de 8 y 6 años, son mi mundo, es el centro de mi vida. Cuando no estoy pues haciendo trabajo ni toda esa parte, lo dedico a ellos. Obviamente pues el mundo se ha limitado hoy mucho a que tenemos que estar por fuera trabajando y sacando mucho para poder sostener la familia, pero como Luis dice, todos los días hay que aportarle algo al hogar, ¿cierto? Entonces eso trato de hacer yo también con mis hijos, inculcarles mucho la unidad, el amor y el servicio, porque como son hermanitos, ellos pelean, pues lo normal que se vive en un hogar. Entonces eso me ha parecido muy chévere de tener un hogar, aunque es difícil a veces uno estar solo pues como mamá y papá a la vez, pero ha sido muy confortable ver de que ellos sí aprenden, de que ellos realmente absorben lo bueno y lo positivo que tiene. Excelente. Luis Fernando, un consejo grande para toda la gente que nos está viendo a nivel nacional e internacional, un consejo grande desde su experiencia. Bueno, desde mi experiencia, un consejo grande, primero que todo, servir a los demás. Es que uno en esta vida no puede pasar en vano sin estar ayudando al prójimo y sobre todo a los más necesitados. Yo pienso que eso lo llena a uno mucho como persona, como ser humano.
Porque de la parte profesional me parece excelente que las personas progresen, pero uno en la vida no es solo progresar, sino que trascender en la vida. Y uno trasciende es ayudando a los demás. Es excelente. Y que no tengan temor, no tengan temor ni ese, Sí, claro. ni esa desinformación que les aplican. Al contrario, todos nos vamos a convertir en buenos donantes. Y no por obligación, sino por devoción, porque nosotros queremos, porque nos nace, ¿cierto? Sí, el amor al prójimo. Es que donar es amar al prójimo. Sí. Es un acto de amor. Mónica, un consejo grande. ¿Cómo te sentiste en este programa de convivencia ciudadana? Excelente, como en mi casa. Como en tu casa, Sí. ¿cierto? El consejo que yo les daría y lo que hemos hablado el día de hoy es que aprendamos a despertar esa conciencia, ¿cierto? Sí. Y de que todos estamos acá en esta tierra, en este mundo, con un propósito. Y a veces por resguardarnos del mundo externo, dejamos de vivir para los demás. Y pensamos que resguardándonos vamos a ganar y entonces estamos perdiendo. Porque el verdadero sentir está es en vivir y servir al otro. Es el verdadero sentido de la vida. Es verdad. Yo quiero decirles a ustedes y quedamos incluso comprometidos porque hay mucha tela que cortar. Mira, existe un Código Nacional de Policía y hoy todavía la gente nos dice, yo no sabía. ¿Cómo así que no? Se ha difundido por toda parte. Asimismo, en un trabajo también tan hermoso. ¿Cómo te ubican la corporación? Queda en el Parque de Belén. Sí, es carrera 76, número 3134, media cuadra del Parque de Belén, oficina 202. Allá con el mayor de los gustos, las personas que necesiten un servicio de salud, tutela, derecho de petición, acompañamientos a EPS, quejas frente a la Supersalud, todo eso nosotros lo hacemos en la Corporación Manizales. Para terminar, de todas formas te lo ganaste, una publicidad, haces transporte también en materia de salud. Sí, estoy en ese momento como independiente dedicada al transporte y acompañamiento a citas médicas, a los exámenes de laboratorio, Excelente. médicos, todo lo que necesiten para la tercera edad, sobre todo, que son las que a veces incumplen más citas por la cuestión de que no tienen quien los acompañe. Entonces, aquí estamos. Mejor dicho, muchas gracias a todos ustedes, amables televidentes. Como siempre les digo, esto no sería igual si no tenemos el apoyo total de las directivas de Teleboyacá, Andrés Felipe Jiménez y Jairo Gutiérrez, siempre ahí al pie del cañón con las cámaras. Este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona. Muchas gracias, Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.